Buenas tardes. Como sabéis, la Fundación en una de sus actuaciones lo que está haciendo es precisamente este ciclo dedicado a reflexiones sobre Huelva. Las dos últimas actuaciones que hemos tenido han sido Los griegos en la ciudad Emporio de Huelva, conferencia que fue dada por don Fernando González Canales. Y la última que se dio ha sido el urbanismo de Huelva y el conferenciante fue don Cayetano Campero. La conferencia actual la va a dar don José Antonio Soto Sotomayor sobre la situación actual de los frutos rojos en la provincia de Huelva. Y las dos próximas van a ser el cine en Huelva, que el conferenciante será don José Luis Ruiz Díaz, y la siguiente, el futuro inmediato de la costa de Huelva, y el conferenciante va a ser don Alfonso Aramburu Terrades. Dentro de este ciclo de conferencias vamos a digamos, saltar el puente y después habrá dos ya en diciembre. Van a ser siempre los miércoles a las 7 de la tarde. Y como veis, otra de las actuaciones que tiene la Fundación es Ven a leer Platero, que se hará en abril y que, Dios mediante, pues esperamos que también podáis venir y disfrutar de las lecturas de Platero. Pues bien, dichas estas palabras sobre lo que es, digamos, un poco las actuaciones de la Fundación, me cabe presentar a don Antonio Soto, al cual me une una entrañable amistad, no solo con él, sino con toda su familia, porque participan activamente, además, en la Fundación desde los orígenes, al cual le estamos extremadamente siempre agradecidos. Don Antonio Soto hizo primero la Ingeniería Técnica Agrícola y después el grado superior en Córdoba como ingeniero agrónomo. Cursó los cursos doctorados sobre gestión y salud ambiental y tiene también un máster en ciencia y tecnología química. Sobre la actividad profesional, pues, digamos, ha tenido la gran oportunidad de trabajar en investigación desde los orígenes, con lo cual está en un sector pionero y además en I+D, con lo cual su experiencia es muy fructífera y dilatada porque lleva ya como 10 o 12 años ejerciendo actividades en empresas multinacionales dedicadas al sector. Sobre la actividad investigadora, ha trabajado sobre la selección y variedades de frambuesa adaptadas a los climas templados de I, D e I. También en programa multiprotector y sostenible de cultivos agrícolas de alto valor añadido para Andalucía. Y también sobre la selección de moras adaptadas a climas templados. Ha asistido a muchas jornadas y seminarios que son interminables e igualmente pues, ha cuidado siempre también el tema de idioma. Por encima de todo, yo creo que estamos ante una persona joven que tiene un porvenir muy bonito y que prácticamente, si analizamos su currículum, es un currículum magníficamente dirigido y que creo que goza del privilegio, tanto en la parte docente como en la parte profesional, que yo creo que es modélico, ¿no? Yo siempre he sido un partidario, muy partidario, de que cuando se terminan, digamos, la selectividad, si es posible, el primer ciclo o los primeros años hacerlos en Huelva y que después salten a otra universidad del exterior. Me parece que es la forma de que se centren más las criaturas, porque el salto de salir de la ciudad donde se vive o de la provincia donde se vive a otra provincia, estar fuera de casa, de alguna forma, esa libertad que tiene la universidad en los primeros cursos, de alguna forma, desorientan bastante a los alumnos, ¿no? Por lo tanto, creo que el currículum académico es magnífico y después, evidentemente,
ha cogido un momento crucial de la provincia en la evolución de los nuevos cultivos y ha tenido la magnífica oportunidad de tener una experiencia profesional joven que es muy intensa y, desde luego, una magnífica oportunidad de desarrollar lo que puede ser un futuro muy brillante para él. Don Antonio tiene la palabra. Buenas tardes. Dar las gracias a Manolo tanto por acordarse de mí para este tipo de jornadas y como por esta magnífica... No sabía yo que había hecho tantas cosas. Por otro lado, bueno, hemos tenido un pequeño fallito técnico que hemos subsanado como buenamente hemos podido. Es decir, hay algunas letras que no son exactamente iguales porque hemos cambiado de un ordenador a otro y bueno, pero creo que todas las gráficas se ven bien. Por otro lado, como bien ha dicho Manolo, mi experiencia es más en el mundo técnico y en el mundo del I+D, por lo tanto, bueno, hacer un análisis de cómo se sitúa el sector entero, pues es un poco más costoso para mí porque, bueno, podemos hablar mucho sobre variedades y sobre programas de genéticos o sobre abonados, pero bueno, sobre los grandes números me cuesta un poquito más, pero creo que era bueno hacer un análisis completo, un poco histórico, de cómo ha sido la evolución de los frutos rojos desde las primeras fresas hasta las últimas modas en frutos rojos e intentaré ser breve y conciso para no aburrir con muchos números. A modo introductorio, el cultivo de los frutos rojos y en concreto de las fresas se inicia en Huelva, concretamente a principios de los años 60 y sirve pues como impulsor de las nuevas realidades, sobre todo el cultivo de la fresa que ha impulsado pues todo este mundo de las berries que hoy vivimos. Lógicamente tiene un papel fundamental en la economía tanto de la provincia de Huelva como muy concretamente en los municipios donde se lleva a cabo la actividad, tanto desde un punto de vista directo, es decir, pues todo el personal que trabaja en campo, en naves en almacenaje, etcétera, etcétera, como de manera indirecta. Hay muchísimas tiendas y muchísimos establecimientos de suministros agrarios, logísticas, etcétera. Gran clave, creo, que del éxito ha sido la diversificación de los cultivos y, por lo tanto, la diversificación del riego. Si hablamos de Huelva, o sea, si hablamos de berries, lógicamente pensamos en Andalucía, y si hablamos en Andalucía hablamos de Huelva, por supuesto, aunque existen algunas otras realidades como pudiera ser Galicia, Asturias, Cataluña, que se cultiva algunas berries, principalmente en algunos sitios arándano, otros sitios algo más de fresa, pero bueno, más del 70 y mucho % de todas las exportaciones son onubenses. En un documento de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo, Consejería de Pesca y Desarrollo Rural, denominado Cartografía de Cultivos bajo plástico, en la provincia de Huelva de la campaña 2016, casi todos los datos que expondré son de las campañas anteriores porque esta campaña todavía en muchos casos no se han terminado ni las plantaciones, por lo tanto los datos de esta campaña aún están cogidos por alfiler. Bueno, pues en este documento podemos ver cómo ha ido evolucionando en los últimos 13 años la superficie de berries. Bueno, pues desde, como estamos viendo, unas 7.000 hectáreas que había en 2004 hasta las 12.700 que había en 2016, es decir, un incremento de un 76,5%. Y en la última campaña con datos, es decir, 2015 sobre 16, pues ya estamos viendo que se aumentó 790 hectáreas. Aún así, he de decir que los datos y la realidad no siempre van de la mano, es decir, probablemente sean más hectáreas en todos los casos y en algunos casos serán muy distintas. Pero bueno, tenemos que atender a los datos reales y estos son los datos reales. En cuanto a la distribución, bueno, pues se ve claramente que la distribución es en la costa, principalmente entre Almonte, Moguer, Palos y Lepe, bueno, incluyendo Cartaya y Bonares, pues ahora veremos que se sitúa
pues el 83% de la superficie, unas 10.600 hectáreas. Y entre Moguer y Almonte, pues casi la mitad, un 47% de la superficie. Una vez hablado de esto, voy a hacer un análisis breve sobre cada uno de los cultivos, empezando por la fresa, lógicamente, que es la primera y la que más superficie tiene. La superficie de fresa en Huelva pues ha ido evolucionando desde el 64 hasta la campaña pasada, pues si estáis viendo de una manera un poco compleja, y ahora intentaremos analizar al menos tres etapas distintas. Lógicamente con la inclusión de los nuevos berries, fresa, frambuesa y mora, frambuesa, mora y arándano, pues la superficie dedicada a fresa ha disminuido en algunos casos al principio drásticamente y después ligeramente, y ha ido dando paso al cultivo de otras berries. También hay mucho cambio entre frambuesa y fresa principalmente, pues ya que son dos cultivos anuales, entonces cuando uno sube el otro baja, cuando el otro baja el uno sube. Al final la superficie es prácticamente la misma, pero se va balanceando dependiendo principalmente de cómo haya sido la campaña anterior. Estos tres periodos que decía que podíamos distinguir, bueno, pues desde el 64 al 82 hay una estabilidad, unas 1.000 hectáreas constantes. En el 82 comenzaron a aparecer las primeras cooperativas, por lo tanto ha habido un aumento medianamente constante, con picos, lógicamente, nunca todo es, pero hay dientes de sierra, pero ha habido un aumento constante hasta alcanzar unas 9.000 hectáreas, y al final de los años 90, principios ya del nuevo siglo, comenzó a crecer la superficie de otros berries. Entonces ya sí se originó este descenso hasta ahora mismo, que bueno, la fresa sigue más o menos últimamente algo estable y han ido aumentando otros cultivos. Hablaba de que la fresa más o menos sigue estable. Aquí hay una gráfica mucho más corta, desde el 2010 al 17. Ha ido disminuyendo, lógicamente, es decir, hemos estado en 7.000 hectáreas y ahora estaremos en unas 6.000. Pero bueno, son unas hectáreas que han ido balanceándose principalmente. Bueno, hay gran parte es culpa del arándano y otra gran parte es culpa de la frambuesa. En cuanto al cultivo de la fresa en Huelva, ya hemos dicho que surgió a mediados de los años 60. Los inicios fueron variedades americanas de la Universidad de California y asimismo fueron técnicas de cultivo americanas, californianas igualmente. Los inicios de las variedades, voy a hablar un poco de variedades porque entender este mundo sin hablar de variedades es imposible. Ahora vamos a ver una presentación donde se ve claramente. Los inicios fueron variedades californianas, empezaron con Tioga, después de Tioga fue sustituida por Douglas, después de Douglas Chandler, después de Chandler Oso Grande, bueno, hasta que llegamos a Camarosa, que llegó a ser en la campaña 2001-2002 pues el 97% de la superficie, que es mucha superficie. Estábamos hablando de que había en torno a 9.000 hectáreas, hemos visto. Es decir, que la Universidad de California vendió mucha planta. Bueno, o los licenciatarios. Posteriormente, de este cultivo monovarietal de Camarosa, empezaron a surgir muchas otras variedades y empezó a haber mucho negocio en el tema de las variedades. En esta gráfica podemos ver cómo estuvo distribuida las variedades de fresa el año pasado. Es decir, esas son las 10 principales variedades. En otras puede haber otras 10. Por lo tanto, hoy en día, aunque todo parezca fresa y parezca rojo, el mundo varietal es el que está moviendo, está sirviendo de motor ante las comercializadoras, ante los supermercados, quizás no tanto ante el cliente final, o por lo menos en el caso español no tanto. En los casos ingleses, incluso franceses o alemanes, sí protegen mucho más sus variedades, sí protegen mucho más su producción y sí saben qué variedades están tomando y qué variedades no están tomando. En España aún no sabemos nada. También destacar aquí, que bueno, que creo que es un orgullo para la provincia,
que entre Rábida, Rociera y Primoris, aunque Fortuna fuera la variedad más cultivada, Rábida, Rociera y Primoris pertenecen a un programa local, un programa bueno, que es subvencionado por los agricultores o por los productores agrícolas, fresas nuevos materiales, y esas 3 variedades son de ellos. Por lo tanto, oye, es destacable que son fresas onubenses, aunque la mayor parte de los programas, muchos de ellos sitúan sus centros de I+D en Huelva, pero bueno, esto es puramente onubense. En cuanto a los precios, pues aquí podemos ver la letra distinta. En cuanto a los precios, lógicamente hay años mejores, hay años peores, pero sí se ve claramente la tendencia en los meses, es decir, la fresa de noviembre, diciembre, enero, que prácticamente no hay, vale muy cara, mientras que la fresa de abril, que todo el mundo está produciendo fresa, pues el precio es mucho más barato. Después hay un pequeño repunte, pero simplemente porque los agricultores, o muchos de ellos, empiezan a abandonar campos, se reduce el volumen, y mientras que se termina de empalmar con la producción propia de nuestros países de destino, al final, ahora después veremos, el 97% queda en Europa, pero la gran mayoría pues es consumida por alemanes o por ingleses. Entonces, ese último repunte, hay muchos campos que empiezan a abandonarse. Abril, en muchas ocasiones... Se ha perdido la señal GPS. Ya te has perdido. Abril muchas veces no es económicamente rentable y hay mucha gente que empieza a abandonar campos hacia abril, mayo. En cuanto a los precios medios del kilo de fresa por campaña, bueno, parece más o menos estable, pero si os dais cuenta, justo después de una subida de precios hay un aumento de superficie y una bajada de precio posterior. Es decir, que son cultivos anuales y la decisión de qué plantar muchas veces está muy influenciada por qué pasó el año anterior. No digo que lo adecuado sea ir en contracorriente, pero bueno, a veces quizás. Paso por la frambuesa, que bueno, Manolo no ha comentado, pero es el berry que mejor conozco, porque bueno, he dedicado gran parte de mi actividad profesional a hacer precisamente mejora de variedades de frambuesa, aunque actualmente me ha tocado ya dedicarme a todas, pero bueno, anteriormente me dedicaba únicamente o prácticamente a la frambuesa. Bueno, el cultivo de frambuesa surge en la primera mitad de los años 90. La evolución vino a partir del 2000, 2003, 2004 y los datos pues todavía no están tan afinados como el caso de la fresa. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso e intentaré aportar lo que pueda. Bueno, lógicamente desde el 97 hasta el 2016 ha habido un incremento constante de las hectáreas, pero en los últimos 4 años o algo así, el incremento ha sido mucho mayor, aumentando pues casi el doble, ¿no? Desde el 2011, que había unas 1000 hectáreas, yo calculo que hoy en día y el año pasado había más de 2000 hectáreas, pero bueno, los datos oficiales son 1800 hectáreas. En cuanto vuelvo a hablar de variedades, bueno, la frambuesa al final nace al amparo de la fresa. Utiliza exactamente las mismas vías los mismos canales comerciales, en gran parte las mismas técnicas de cultivo, es cultivo bajo plástico, es cultivo en algunos casos fuera de suelo, en otros casos en suelos principalmente arenosos, pero se utilizan prácticamente las mismas técnicas y los mismos canales. Donde va fresa va frambuesa, donde va frambuesa va la fresa. Va al mismo sitio prácticamente. La frambuesa tiene de ventaja con respecto a la fresa que su ventana de producción es mucho más amplia, es decir, en Huelva se está cultivando frambuesa, pues todo lo que nos dejan los países de destino, es decir, desde final de septiembre hasta mediados de junio, en algunos casos un poco más, un poco menos, dependiendo cómo haya sido el clima en el resto de Europa. Y se está produciendo progresivamente un gran cambio varietal,
si queréis, es algo un poco más complejo, pero bueno, se ha producido un cambio de variedades no remontantes, variedades que daban una única cosecha, habitualmente en invierno, a variedades remontantes que dan 2 cosechas situadas en otoño y en primavera. Entonces, en el mismo año tienes una doble cosecha. El hueco intermedio, que es el del invierno, se sigue cubriendo con variedades no remontantes o con variedades remontantes, pero que tienen esa cualidad de poder producir cuando otras no pueden, porque son un poco más resistentes al frío. Exactamente igual que ocurría en la fresa, inicialmente existía... Yo comencé a trabajar hacia 2007, campaña 2006-2007, yo recuerdo unas 600, 700 hectáreas más o menos censadas, bueno, o en mente, más del 95%, 96% era Glen Lyon. Hoy en día creo que con suerte quedará un 10% si llega, no lo tengo claro, pero bueno, ha habido un cambio varietal enorme, existen muchas variedades, pero... Aunque en fresa se está dando algo, en frambuesa totalmente existe el modelo de club. Es decir, el modelo de club es que cada comercializador o cada grupo mejorador tiene sus propias variedades y esas variedades ellos comercializan en exclusiva esa fruta. Los agricultores que están adheridos a algunos de los clubes, pues tienen derecho a cultivar esas variedades y esas variedades van por los canales comerciales del club correspondiente. Es decir, actualmente trabajo en Berry World. Berry World es una comercializadora de frutas de origen inglés, aunque asimismo tiene pues programas de mejora y programas de desarrollo varietal situados en Huelva. Berry World tiene sus propias variedades, los agricultores que trabajan con Berry World cultivan sus variedades y Berry World vende todas sus variedades a los supermercados, bien sean ingleses, bien sean alemanes o de donde sea, con los que tienen acuerdos para cultivar su variedad en exclusiva. Es decir, exactamente ocurre con Plant Science, que tiene sus variedades, Driscoll o Nuba Fruit. Nuba Fruit es un caso de una cooperativa de segundo grado, pertenecen a ella varias cooperativas onubenses. El caso de Rodanto, el caso de Planasa. El caso de Planasa, ellos no son propiamente comercializadores, pero tienen distintos grupos comercializadores que cultivan sus variedades. ¿Qué es lo que queda fuera? Pues pocas variedades, no excesivamente buenas y no excesivamente distribuidas dentro de Huelva. En cuanto a los precios de frambuesa, como antes he dicho, hay mucha menos información en los precios de frambuesa. Quizás sean algo más estables, aunque aquí habría que... Bueno, estos son datos del Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Son datos oficiales, yo difiero un poco con los precios, yo creo que son mucho más... La distribución sería más en diente de sierra, los precios varían mucho. Se conocen precios, bueno, ahí aparece una media prácticamente de 6 euros, pero en enero los precios pueden superar los 10 euros, a principios de octubre, final de septiembre también, y en mayo, en abril, pues los precios pueden rondar los 5 o 6 euros, o 4 euros incluso en algún caso. En cuanto al precio por campaña, lógicamente, parece que ha ido subiendo un poco, habría que verlo exactamente y analizarlo. Muchas veces creo que los precios... Se hacen precios globales, pero no se hacen precios globales ponderados, es decir, dependiendo de cuánta producción ha habido, cuánto ha sido el precio global, no, porque sumar todos los precios y dividirlos no sería la manera correcta, porque no es al final lo que obtiene el agricultor. Pero bueno, el precio, yo siempre hablo de que el precio de frambuesa es en torno a 6 euros el kilo, y ya después, de ahí para arriba, hay bastante ganancia, de ahí para abajo habría que afinar mucho. El cultivo del arándano, que es el gran cultivo, es la gran moda últimamente. Todo el mundo planta arándano y todo el mundo quiere plantar arándano y todo el mundo quiere tener sus propias variedades de arándano. Bueno, es un cultivo que nace en paralelo a la frambuesa, un cultivo que nace eso a principios de los 90
y que el desarrollo ha sido prácticamente paralelo al de la frambuesa, pero quizás en los últimos años mucho más acusada el incremento de superficie. Es decir, ha alcanzado las 1000 hectáreas en 2013 y en las últimas 4 campañas, pues si decíamos que la frambuesa había aumentado bastante, pues esta ha más que duplicado la superficie. Esta tendencia existe en el resto de países, en México, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos también, en Marruecos, Argentina ha disminuido un poco, China también está cultivando, Perú cultiva muchísimo, Chile manda arándanos a Huelva, los arándanos que comemos en verano, los arándanos que estamos comiendo ahora en su gran mayoría vienen de Chile. Es decir, que son expertos en el envío marítimo y comemos arándanos de Chile todo el mundo, o por lo menos todo el mundo que compra arándanos. La evolución de superficie, como hemos dicho, pues ha más que duplicado en los últimos años la superficie. Y bueno, con el arándano todo el mundo hace números y todo el mundo dice que el gran potencial es que el consumo aumentará mucho. Yo creo que con campañas adecuadas, yo creo firmemente que sí, y yo los datos los tengo muy cercanos. Yo llevo a mi casa, he trabajado con todas las berries, yo llevaba a casa de mis padres frambuesas, arándanos o fresas, y lo que se consumía era el arándano en primer lugar, la fresa lógicamente todo el mundo la conocemos. Yo trabajaba en un centro de I+D que trabajamos con todas las berries, y lo que todo el mundo se peleaba era por llevarse el arándano. Es decir, que el arándano gusta. Nos gusta porque es fácil de comer, porque está bueno, porque es una golosina, no lo tengo claro. A mí también me gusta. Yo voy a un campo de arándano y como más arándano que si voy a un campo de fresa o voy a un campo de frambuesa. O si voy a un campo de mora, con perdón para el amigo Javier, pero como más arándano. En cuanto a variedades, pues aquí esta mañana yo estaba comentando con un técnico que cuando crees que estás a la última ya vas por detrás. Es decir, si a mí alguien me preguntara qué variedad de arándano planta, si quisieras decirle qué variedad planta con datos reales, no le diría lo que se está plantando ahora, porque el desarrollo varietal en arándano va más rápido que nos da tiempo a técnicamente saber cómo funcionan esas plantas. Hay muchas hectáreas de variedades totalmente nuevas que, bueno, ahora tendremos que ir viendo cómo funcionan. Pero bueno, ahí tenéis todos esos arándanos. El caso de las variedades de arándanos no es exactamente igual que la frambuesa. Esto se parece algo más a los árboles frutales, algo intermedio, y necesitas distintas variedades para ocupar todo el periodo completo. El periodo completo pues empieza más o menos con volúmenes ya en enero y termina en junio, julio. Exactamente igual que... El fin es exactamente igual que el resto de las berries, que es cuando el resto de los países destino empiezan a producir. Exactamente igual que sucede con las frambuesas, está sucediendo con los arándanos. Cada grupo comercializador o cada grupo ostentor tiene sus propias variedades, intenta comercializar sus propias variedades de arándanos. Esto ha llegado un poquito más tarde que con la frambuesa, pero está llegando igualmente. En cuanto a precios, pues los precios de los arándanos, pues aquí sí hay mucha divergencia. Es decir, si los precios iniciales en enero podemos rondar los 8, 9 o 10 euros, pues los precios finales, pues en algunos casos no superan los 2 euros. Es decir, que hay mucha diferencia de precios y aquí sí interviene mucho la variedad. Hay variedades más precoces y variedades más tardías. Hombre, el problema es que el supermercado quiere fruta siempre. No vale que le vendan la fruta solo cuando es cara. Entonces tienes que hacer campañas completas. Si no, todo el mundo produciría al mismo tiempo y probablemente ya no valdría dinero los más tempranos. En cuanto al cultivo de la mora, Javier, si tienes algo que corregirme, sin duda tú conoces mejor esto que yo. El cultivo de la mora es mucho menos conocido que el de la frambuesa o que el del arándano. Aún así, surgió en paralelo.
casi toda la superficie se situaba en una explotación de Lucena del Puerto en sus inicios. Hacia el 2015 se llegaron a las 100 hectáreas de mora. Creo que los datos también van por debajo. Y bueno, actualmente todo el mundo también quiere tener su propia mora. Y aquí sí está habiendo, creo que, un buen cambio desde el punto de vista varietal. Todo el mundo quiere tener una mora que sepa bien. Porque creo que ese es el gran problema que hemos tenido todos con el cultivo de moras, o con las moras, que cogías una mora, la metías en la boca y había algunas que sabían bien, otras mal y otras regular. Ahora existen ya variedades que saben bien, que saben francamente bien, y corrijo lo que he dicho antes, yo como más arándano, pero hay determinadas variedades de mora que yo no he probado ninguna berry igual. Es decir, para mí son las berries con mejor sabor, la que está buena son las berries con mejor sabor. La evolución ha sido constante, actualmente aparecen unas 160 hectáreas, bueno, supongo que estaremos algo por encima, pero bueno, es lo que tenemos datos igualmente. Volvemos otra vez a las variedades, la variedad clásica, o lo que se ha cultivado casi siempre en España y en Huelva concretamente, sobre todo los agricultores más ligados con cooperativas, ha sido una variedad, es una variedad tupi, con bajos requerimientos de horas de frío, es exactamente la misma variedad que en México ha sido un 90 y tantos % de la superficie. México como principal productor de moras del mundo, creo yo, o como era el principal productor de moras del mundo. Tras esto hay otro tipo de variedades, Kiowa, otras variedades que requieren horas de frío, por lo tanto hay que dárselo de manera artificial, tienes que cultivar la vara, meterla en cámara frigorífica y después sacarla, o traértela de vivero, o traértela una vez criada en un vivero de altura, para que la planta piense que ha pasado su invierno del sitio donde originariamente fue creada y empieza a dar fruta. Actualmente, pues, hay muchísimos programas destinados a la búsqueda de una buena variedad de mora con buen sabor, y aquí, bueno, pues hay que remarcar la aparición de variedades remontantes igualmente, provenientes de la Universidad de Arkansas inicialmente, y lógicamente, pues ahora todo el mundo anda detrás para intentar tener una ventana productiva igual que la de la frambuesa. En cuanto a precios, lo siento, pero el Observatorio de Precios no da precios de mora y prefería buscar fuentes autonómicas o nacionales para que fueran me pudiera apoyar en datos más reales. En cuanto a algunos datos, simplemente, bueno, pues ver un poco cómo ha ido evolucionando ya no solo las hectáreas, sino las producciones y, bueno, y al fin y al cabo la economía, es decir, cuánto dinero ha producido los distintos berries. Se ve claramente que la fresa, no hay tantos altibajos en la fresa, porque realmente, bueno, también ha aparecido variedades nuevas y variedades más productivas. Entonces, pese a que ha disminuido en algunos casos la producción, o sea, ha disminuido la superficie, la producción no ha disminuido tanto. La frambuesa, el arándano y la mora siguen creciendo y van creciendo, lógicamente. Sí habría que destacar, porque además esta mañana repasando la presentación un poco he echado cuenta, vemos que hay 263.709 toneladas de fresa. Entre arándanos, frambuesa y mora no llegan al 20%. Sin embargo, si hablamos del valor de las exportaciones, simplemente entre el arándano y la frambuesa ya superan las exportaciones, el valor de la exportación de la fresa. Y en las gráficas, lógicamente, también lo podemos ver claramente, ¿no? Las otras gráficas estaban mucho más alejadas, mientras que en el valor de las exportaciones está mucho más cerca el valor de la exportación de fresa con respecto al de frambuesa y arándano. En cuanto, situándonos un poco en la Comunidad Europea, y también vuelvo a decir que los datos que da Europa no son los mismos datos que da España o que da Andalucía. Hablo ahora mismo de toneladas, ¿no? Las toneladas teóricamente
Bueno, el último año ha sido un 200 y pico, mientras que para Europa han llegado casi a las 400. Hombre, yo entiendo que es España entera, pero bueno, el 76, 77% de la producción de fresa de España se sitúa en Huelva. Pero bueno, vemos claramente que somos los segundos productores, o sea, los primeros productores de fresa, muy alejados del resto de nuestros vecinos, no vamos a decir competidores. La producción de frambuesa también vamos en cabeza, pero sin embargo no somos tan punteros o no tenemos tanta producción como el Reino, o sea, no hay tanta diferencia entre España y el Reino Unido. Seguimos siendo los principales productores europeos. Bueno, siempre se excluye los países del este de toda esta maraña porque, bueno, realmente los países del este son los mayores productores, principalmente para congelado, es decir, para industria, pero bueno, normalmente siempre hablamos de producción para fresco, entonces ahí sí estamos en este lugar. En cuanto a dónde van nuestras frutas, pues la mayor parte, lógicamente, aunque todo el mundo piense va a Inglaterra, la mayor parte va a Alemania, seguido de Inglaterra y de Francia. Y simplemente ya por cerrar un poco algunas conclusiones, bueno, España ya hemos dicho que es el mayor productor de berry de la Unión Europea y dentro de España pues Huelva es el mayor productor. Mientras que inicialmente todo era fresa, pues ya hemos pasado a cultivar muchísimos más productos. Y bueno, el total de superficie ha ido aumentando, el total de superficie de las otras berries ha ido aumentando, mientras que el de fresa ha ido disminuyendo, pero simplemente por esa diversificación de cultivos. Algunos expertos dicen que, bueno, que los productores han tenido que ir adaptándose a producir más y a rendir más, algunas veces alejados más que de lo que quiere el supermercado, lo que quiere el mercado, yo diría de lo que quiere el consumidor final, que al final lo que quiere es que lo que come le sepa bien, creo yo, y dure algo de tiempo en la nevera, que es lo que no estamos acostumbrados tampoco en España con las berries, que las berries no tienen el mismo periodo de vida útil que pueda tener una manzana, por ejemplo, ¿no? O una naranja, ni mucho menos. En cuanto al sector, pues es un sector totalmente en innovación y bueno, cada día hay más variedades, cada día hay más sistemas de cultivo distintos y bueno, ya es una realidad el cultivo fuera de suelo y cada día existen nuevas alternativas y nuevas técnicas de cultivo. Algunos expertos también marcan que el arándano ha sufrido un gran aumento, que quizás no se ha hecho el mismo esfuerzo en técnicas de marketing. Así que, lógicamente, una de nuestro futuro es desarrollar el mercado interno, principalmente de estas que hablamos de las otras berries, no de las fresas, sino del resto. Algunos productores están yéndose, igual que se fueron en su día a Marruecos, están yéndose al norte de España, principalmente por cerrar el ciclo productivo y tener pues la misma berry todo el año y no solo en su ventana productiva. Y existe ahora un problema, otro de los problemas añadidos a todo este tema es que cada vez existe menos mano de obra, aunque creamos que estamos en crisis, aunque creamos que traemos trabajadores de fuera. Oye, ya en Polonia ya cultivan, ya hemos dicho que es de los principales productores, en Marruecos ya cultivan, la gente no tiene necesidad de moverse, a la gente no le gusta moverse si no es para vivir mejor, por lo tanto existe hoy en día ya problemas casi reales de mano de obra. En California, que bueno, pues todos son cultivos un poco más maduros, ya existen, hay recolectores que deciden recoger una variedad sí y otra no, porque bueno, allí se cobra según recojas, está muy ligado la producción al cobro. En California ya existen y en España ya están existiendo. Y bueno, he tratado de ser lo más ameno posible. Muchas gracias. Por favor,
¿Alguna pregunta? Martín. Sí, visto que Inglaterra es el Reino Unido el segundo país de importación, ¿cómo va a afectar el Brexit? Es una excelente pregunta y me encantaría poderte responder con seguridad. Yo siempre, bueno, actualmente trabajo en una empresa de origen inglés. Ellos preocupación tienen entre poca y ninguna, creo yo. Vamos, ya estuvieron haciendo un análisis. Pero yo siempre pienso que cuando alguien quiere comprar y otro quiere vender, ya se ponen de acuerdo rápido. Es decir, al final hay vías para poderlo hacer. La misma empresa inglesa cultiva en España, es decir, que al final es un mundo mucho más global de lo que parece. De México traemos a España, de España de Perú traemos mucho, de Chile traemos mucho, es decir, que no creo que sea una gran problemática. Pero bueno, vuelvo a decir que no estoy 100% en el mundo de la venta de frutas, aunque sí estoy dentro de una empresa que se dedica a ello, pero mi dedicación son más relacionadas con la investigación y el desarrollo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo te quería preguntar por la comercialización. La comercialización de estos productos es lo mismo que otros productos como puede ser el turismo, puede ser el vino, o puede ser, no sé, algún producto típico de la provincia de Huelva, ¿no? O sea, ¿estamos bien vendiendo nuestros productos o seguimos comiendo platos de jamón, o sea, gambas y todo esto, y no sabemos ni hablar inglés, ¿no? O sea, es que no nos podemos contactar con la gente, ¿no? Para vender nuestros productos. Hombre, bien es cierto que creo que durante mucho tiempo todo ha estado en manos externas, ¿no? Actualmente, bueno, pues yo muchas veces digo que todo el mundo tiene un móvil y ya hay mucha gente que habla inglés. Seguimos en manos, bueno, pues al final aquí los que terminan mandando no son al final ni los que están en medio ni los que están al principio, sino son los que están al final, bueno, o en el supuesto final. Seguimos en manos, creo yo, principalmente de los supermercados. Son los que dictan y los que mandan y los que dicen lo que queremos, incluso el propio consumidor. O sea, al final ellos dicen lo que queremos comer o lo que tenemos que comer. A nadie nos gusta el tomate que se vende en algunos momentos y a nadie, pues, que es algo más... Pero... Y ahí sí creo que sería muy importante, y creo que ahí la figura importante es una figura que una todo el sector para que, hombre, lógicamente el poder de la producción lo tenemos nosotros. Ellos tendrán, cada uno tiene un poder, ellos tienen el poder de la venta y nosotros el de la producción. Hay alternativas, pero bueno, con un sector unido habría podríamos hacer mucha más presión. Sin embargo, bueno, gracias a que cada vez estamos más formados en ciertos aspectos, bueno, pues ya esos pasos intermedios sí somos capaces de hacerlo mucho más desde el propio sector. Lo que nos faltaría es ese final, creo yo, de unión sectorial para poder hacer frente al final de la cadena. Alfonso. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la cantidad de datos que nos has dado sobre el desarrollo de la provincia de Huelva, pero no has mencionado que hay un frenazo oculto sobre la posible... Tú has mencionado ahí lo que puede ocurrir en el 2024, 3 veces el aumento de los arándanos, pero es que hay un frenazo sobre las hectáreas de regadío. Porque con el pretexto del Parque Nacional de Doña Ana se están cerrando un montón de pozos, con lo cual cada vez va a haber menos hectáreas de regadío, porque una campaña oculta que viene desde Almería para que no se haga la competencia. Ébola, por ejemplo, el periodista, ya hizo una campaña diciendo que el Parque Nacional de Doña Ana se estaba secando por culpa del regadío de la presa. Y eso salió en la televisión. Y eso es mentira. Porque esos pozos que le llaman ilegales, que están sacando el agua y que por culpa de estos pozos se está secando el Parque Nacional, es mentira. Porque estos pozos están sacando agua del acuífero 27. El acuífero 27 es uno de los mayores pantanos
existen en nuestra provincia, aunque esté bajo tierra. Y tiene una capacidad de 437 hectómetros. Suponiendo que estemos también al 30%, al 40%, como está de todos los pantanos, pues tendríamos entre 120 y 150 hectómetros. Y lo que necesitan los regantes ahora para poder aumentar la superficie y no cerrar los pozos, son de 15 a 20 hectómetros nada más. Sin embargo, hay una campaña de cerramiento de pozos. Y yo me pregunto, ¿tú sabes algo de eso? Yo he procurado ni mencionarlo, precisamente porque, bueno, es un tema un poco peliagudo, en efecto, y bueno, y realmente tampoco tengo una información muy clara sobre el tema, porque creo que, como siempre, ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Creo que todo el mundo, o mucha gente tendrá parte de razón en su aspecto y otra gente no tendrá ninguna razón, pero no he querido ni mencionarlo porque tampoco soy, o sea, no he estudiado el tema a fondo y lógicamente entiendo que habrá productores que lo estarán haciendo perfectamente y me consta que ha habido ayuntamientos que han permitido muchas cosas. Entonces, bueno, pues te agradezco la apreciación, pero por ahí he preferido no entrar en ese tema, que sería un tema de mucho más debate, porque lógicamente hay muchos datos que dar. Pero es que como monumente debíamos de rebelarnos contra esa opresión que estamos teniendo de que a Huelva le está haciendo ya una competencia que muchas provincias de España, o regiones, fundamentalmente Almería, no sobreesperaba. Es decir, que Huelva, si pudiera poner en regadío, puede poner en regadío hasta el doble de las hectáreas que ahora tiene, porque tenemos agua en el acuífero 27 que nada tiene que ver con las lagunas del Parque Nacional, con las marismas, porque esto depende exclusivamente del agua de lluvia, no del acuífero 27. Sin embargo, se está poniendo de pretexto que se están sacando los pozos y como consecuencia de ello se está secando la parte de superficie del Parque Nacional de Sal. Y esto es mentira. Y las cifras que tú has visto que están aumentando y que están previstas para el 2024, estas van a ir, como no hagan una campaña fuerte para defender nuestras fincas de regadío, eso va a ir para abajo. Sí, bueno, existe un movimiento real de agricultores de una zona hacia otra precisamente motivada por esto, pero bueno. Sin duda, Alfonso, llevas toda la razón del mundo. Así que lo que tenemos que luchar, ¿no? Y así lo haremos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quisiera felicitar por encima de todo a Antonio. Has dado una lección magistral, has hecho un resumen magnífico del tema, ha sido breve, pero de alguna forma te voy a hacer también una serie de reflexiones, ¿no? Yo creo que este tipo de cultivo, que es una fuente de riqueza desde los años 60, de forma creciente hasta el día de hoy, pues ya empieza a tener una serie de variables que hay que empezar a estudiar. Un día estábamos con Javier Castizo, una de las preocupaciones que yo tengo es por qué se arruinó el sector del vino en la provincia, ¿no? Y estamos con el padre, que ya es mayor, pero que es una persona muy elocuente y tiene escrito determinadas cosas que estamos profundizando en el tema y siempre es interesante saber por qué un sector ha fallado, ¿no? Entonces, yo en este sector tengo un bagaje que me viene de mi época de la mina, ¿no? A mí, cuando entré en Redento Patiño, yo tenía 21 años, y a los 20 días o así, Prayor, que era el director general del proyecto, me dice, hombre, usted es economista, ¿no? A ver si usted me estudia la variación que hay entre cantidad y precio, de tal manera que yo en una gráfica sepa lo que estoy ganando o perdiendo al día, ¿no? Entonces no había hojas de cálculo, no había nada, cosas tal. Entonces, a base de lo que le llamamos el punto muerto, umbral de la rentabilidad, haciendo todas las variaciones de precio y tal, que me costó por lo menos 20 días trabajando en el tema, saqué una curva que nos reflejaba si estabas por encima de esa curva, estabas ganando dinero, y si estabas por debajo de la curva, estabas perdiendo dinero. Con los datos que me dio después Vicente Rodríguez, que está aquí, lo hice sobre la naranja, lo trasladé a una finca de 50 hectáreas, ¿no?
Y después he tenido ocasión también en el sector de estudiar un poco la problemática y tal. Yo les recomendaba a unos agricultores de nuevos cultivos que la concentración de buenos precios está desde que se empieza la campaña, como tú has puesto, hasta un momento determinado. A partir de ahí, como no se manejan datos reales de costos ni datos reales de venta, parece que en la medida que yo estoy vendiendo más dinero pierdo. Es decir, si a mí me cuesta el kilo de frambuesa o el kilo de tal 5 euros y en el mercado está a 4, en la medida que más venda, más dinero pierdo. Entonces quiere decir que el beneficio que tengo en la época temprana lo pierdo por completo en el tema. Entonces, claro, yo al técnico le decía, y está aquí presente, si de alguna forma eso se puede estudiar, ¿no? Y yo os lo dejo a los técnicos para que estudiéis este tema, ¿no? Es decir, realmente yo no puedo estar trabajando, haciendo un esfuerzo titánico en un periodo determinado de tiempo para después, porque aproximadamente era el 25% de la producción era lo que me daba mucho dinero, un beneficio de verdad. Y después, por el contrario, había como un 55% que le estaba perdiendo dinero porque el precio de mercado es más bajo que digamos, lo que me cuesta. Y después otra parte que lo tengo que llevar a la industria y eso es como una especie de derrame que le pierdo una fortuna, porque me dan un 10%, un 15% de lo que cuesta, ¿no? Yo eso os lo dejo a los técnicos para que lo estudiéis, ¿no? Después otra problemática que yo le he visto al sector es que la vida útil es muy corta. Es decir, a ti realmente tienes un tiempo muy corto para poderlo desplazar porque enseguida se perjudica, ¿no? Esos son problemas que de alguna forma me parece que es importante de estudiar. Sin embargo, por el contrario, cada vez veo más recomendación de los médicos que es el fruto deseado, ¿no? Es decir, es como el maná, ¿no? Es decir, que sobre todo el arándano parece que es una maravilla, ¿no? Bien, pues si no hay más preguntas. Yo quería hacer una pregunta, aunque quizás no tiene nada que ver con el tema de la variedad y demás, ¿no? El micro. Porque soy un completo ignorante, por supuesto. ¿El micro dónde está? ¿Dónde está el micro? Pero aprovechando que, bueno, que tú Ahí tiene Alfonso. hace unos días, como usted recuerda, ¿no? Cuando se habla de la fresa, de la frambuesa, de todo esto, cuando se habla de la frambuesa, de la perra y todas estas cosas, desde el punto de vista de la calidad, genéricamente hablando, ¿no? Cuando se habla del cultivo ecológico, ¿qué tiene que ver o qué proyección tiene desde el punto de vista del mercado? Es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando llega la época de la fresa, ¿no? Que vas al mercado de huevos, por decir un sitio, ¿no? Y entonces encuentras cajas y cajas y cajas de fresa, ¿no? Y ahora, cuando se habla del cultivo ecológico, se dice que es de más calidad, que tal. Entonces, la pregunta que quería hacerle a usted es, ¿qué diferencia tiene desde un punto de vista de calidad un cultivo, vamos a llamarle, ecológico, al cultivo, por decirlo de alguna manera, a gran escala, ¿no? Que se hace de esta clase de fruta, ¿no? Bueno, te contesto... perdón. En la medida de lo posible. Para mí el cultivo ecológico, y hablo de una opinión personal, si quieres, es el cultivo ecológico, entendiendo el cultivo ecológico que llega a los grandes supermercados como cultivo ecológico. No hablo del cultivo ecológico a pequeña escala, ni voy a hablar del cultivo ecológico. El cultivo ecológico que llega a los supermercados como cultivo ecológico, que puedes comprar en cualquier gran superficie, para mí es el cultivo que sigue las normativas de cultivo ecológico. Y con ello no quiero decir que no es el cultivo convencional de nuestros abuelos o de las personas que trabajan del huertecito familiar no, eso no sería probablemente cultivo ecológico. Desde un punto de vista de cualidades organolépticas, si quieres, puede parecer que técnicamente ese cultivo
al no haber sufrido, bueno, sufrido, no sería la palabra correcta sufrido, ¿no? Pero bueno, al no haber sufrido una inducción al crecimiento, una inducción a la maduración, pues puede, o eso parece según los datos que se barajan, tiene más contenidos en antioxidantes, tiene más contenidos en determinados compuestos que regulan el sabor de la fruta, no la duración de la fruta, ¿Por qué? Porque simplemente madura más lento. Pero, vuelvo a decir que es una opinión personal, quizás los reglamentos de agricultura ecológica no recojan tanto ese tipo de maduración más lenta, o no recojan, sino bueno, que recoge este producto se puede utilizar, este producto no se puede utilizar, este producto se puede utilizar, este producto no se puede utilizar. ¿Qué quiero decir? Que desde un punto de vista técnico y con un técnico habilidoso puede casi conseguir lo mismo que con un cultivo no ecológico. Las grandes diferencias, pues sobre todo están en desinfecciones de suelo, que eso sí ralentiza, pero eso no ayuda a que la fruta sepa mejor, que esté desinfectado o no esté desinfectado el suelo. Tiene más que ver con la ecología o con el ambiente que con la fruta que comes. Es una cosa que me ha hecho muchas gracias, bueno, curiosidad más bien. Tú comentabas que el club de los productores, ¿no? El Dricol, sí. tal, bueno, de comercializadores, más que de productores. Yo soy propietaria de un campo, ¿no? Entonces sí. yo, a mí me obligan, entre comillas, a lo que yo tengo que plantar y cultivar, ¿no? O sea, porque yo tengo ya mi producción vendida a ellos, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que plantar, te hablo en términos que están... Sí, sí, plantar. Bueno, dependiendo a qué grupo pertenezcas, sí yo es... me dice, quiero esta especialidad de fresa, quiero de frambuesa esta, o sea, que yo no soy libre... No eres dueño de tu campo. Exactamente, eso es lo que quería preguntar. Que es así, ¿no? Sí, que no soy dueño de mi campo, de mi producción. No. Prácticamente sí es así. Es decir, bueno, depende a qué grupo comercializador pertenezca. Hay grupos más intrusivos, si quieres, en tu gestión, y grupos menos intrusivos. Hay grupos que con más obligaciones y grupos con menos. Hay grupos que simplemente son para un producto, es decir, oye, que yo quiero plantar esta frambuesa. Bueno, pues si quieres plantar esta frambuesa tienes que vendérsela a este, porque este ha comprado la exclusividad, la patente de esta frambuesa. La película es que al final, bueno, todos los supermercados, que son al final para mí los que mandan en el sector, y no, por suerte o por desgracia, eso es así, pues deciden llevarse X variedad. Es decir, si hablamos de un caso de aquí cercano, Mercadona tiene su lista de variedades de frambuesas aceptadas. O Tesco tiene su Tesco, o Marks & Spencer, o todo el mundo, todos los supermercados tienen su lista aceptada. Y si lo que tú quieres cultivar está en esa lista, la puedes vender allí, o si no, no. ¿Cuál es el problema? Pues que las nuevas variedades las están desarrollando grupos comercializadores. Al desarrollarla un grupo comercializador, ellos son los dueños de la variedad. Entonces, si tú quieres cultivar esa variedad que, por lo que sea, Tesco la quiere, pues se le tienes que vender esa fruta a ellos, y ellos... Entonces, al final el negocio, te hablo en plan ya, ¿no? Sí, sí. Entre Dricol y Mercadona, quiero decir. Sí. Que al final el dueño del campo no tiene ahí nada, ¿no? Nada que hacer. Sí. Si perteneces a determinados grupos, el negocio, hombre, siguen siendo negocios rentables, sigue habiendo un margen, pero bueno, que sí, que el negocio lo mueven entre las cadenas y... ¿En qué es lo que quiere el consumidor cuando va al supermercado? En nada. Nada. Se llama el grado de dominio. El dominio. ¿Alguna pregunta más? El otro día probé una fruta que para mí era totalmente desconocida. Creo que se llama uvilla, es del Perú, y dice que se está cultivando en Huelva. ¿La conoce? Uvilla. Creo que es uvilla. Tiene más nombre, es una cosa como un colindre, y la estructura y verde. interior es como un tomate.
¿Un kiwi berry o un...? No es una verde, es una cosa extraña. ¿Pero es verde de qué color es? Como la uva. Como la uva. Por fuera tiene una cubierta, ¿sabes? Que no la ves. Tiene un común, unos ojos. ¿Y no sabe a kiwi? No, es así, es una cosita así. Sí, no. Es que actualmente sí. Yo creo que esto... Es verde. Lichi, sí, hay alguna... Creo que llamo Villa, porque me meto en internet. Lichi. Pero aquí creo que se conoce como Villa. No, bueno, en Chile lo mismo, es que quien publica de estas cosas en América, bueno, central del sur, bueno, y Norteamérica, se publica muchísimo sobre berries. Entonces, muchas veces... ¿Cómo que no es berry? Bueno, pero a ver, una berry es una valla. Es una sola nace. Ah, que es una sola nace. Sí, no es un verde. Pero lo que pasa es que es pequeña. Y es amarilla. Sí. Naranjita, sí, eso es un lichi. Bueno, un lichi... No. Va a ser lichi. Eso es chino. Entonces es una uva espina que la llama... Yo soy un tipo de... Sí. Bueno, existe también la innovación y la diversificación en los berries. Cuando hablamos de berries muchas veces no son berries. Y hay cosas que no se llaman berry que son berry. O sea, un berry es una baya y una uva es una baya. Es decir, que al fin y al cabo dentro tiene un aquenio exactamente igual y hablo ya taxonómicamente, ¿no? Entonces, hablamos de berries porque al final, bueno, es el canal de las berries, ¿no? Si quieres, ¿no? Y existe diversificación en esto. Hay estábamos hablando del kiwi berry. Hay un kiwi que se llama kiwi berry, que lógicamente un kiwi no es una berry porque son cosas distintas. Y es un kiwi muy pequeñito, se vende en algunos supermercados ya españoles, se está vendiendo, y están plantando por Cartaya, están plantando bastante, poquito a poco superficie, se está cultivando... No, si no te digo lo que es, no ahora mismo así, ahora lo buscaré y ahora lo discutimos si quieres ver si lo vemos. Bien, ¿alguna pregunta? Gracias. Bueno, pues deciros que estas conferencias se están grabando y que después se cuelgan en la página web de la Fundación y también las va a emitir Televisión Palos, es decir, canal Luz Palos. Por otro lado, también recordaros que el día 13 de diciembre José Luis Ruiz nos va a hablar sobre el cine en Huelva y el día 20 de diciembre nos va a hablar Alfonso Aramburu sobre el futuro inmediato de la costa de Huelva. Y simplemente daros el agradecimiento a todos los que estáis en la sala y a usted, don Antonio. Es el tamarino. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Muchas gracias. Venga, muchas gracias.